Bien, en este circuito nos están solicitando que encontremos la respuesta completa de la corriente del inductor. Entonces, en este caso, pues vamos a realizar las, pues obviamente, operaciones y el análisis correspondiente para poder determinar, pues dicho resultado. Entonces, para ello, pues obviamente lo que vamos a hacer primeramente es hacer el análisis para saber cómo estamos trabajando, cómo está funcionando nuestro circuito. Primeramente, observamos que tenemos un interruptor que está cambiando del punto A al punto B, vamos a marcarlo acá, del punto A al punto B. Está haciendo la conmutación en T igual con 0, lo cual significa que primeramente el circuito es este, y este está desconectado, entonces estamos trabajando con este otro circuito. De ahí vamos a encontrar nuestras condiciones iniciales, pero antes de esto necesitamos saber qué es lo que pasa con el circuito ya conmutado para saber qué tipo de conexión tenemos entre los componentes. Esto recuerden que lo tenemos que hacer con un análisis de Thevenin y obviamente con la conmutación realizada. Entonces, en este caso, una fuente de voltaje de corriente es un circuito abierto. Tenemos el inductor, tenemos una resistencia, tenemos el capacitor y tenemos otra resistencia. En este caso queda abierto el otro lado del circuito, es decir, queda de esta manera. Y recordemos que estamos haciendo Thevenin, por lo tanto entonces aquí nos queda un corto y esta fuente nos queda abierta. Entonces observamos entre las terminales del capacitor y del inductor y lo que observamos es que está cerrado. Entonces esto significa que es un circuito RLC en serie. Y si es un circuito RLC en serie, entonces vamos a obtener el alfa igual a R sobre 2 veces L y nuestro omega 0 es igual a 1 sobre la raíz de LC. La resistencia, pues obviamente es la observada entre las terminales de los capacitores. Esto significa que aquí tengo una resistencia de 50, aquí tengo una de 250, mi inductor de 5 henrios y mi capacitor de 500 microfaradios. Como están en serie, entonces no hay problema de que estas resistencias cambien de lugar. Por consiguiente, mi resistencia equivalente conectada a este capacitor y este inductor no va a ser otra cosa más que la serie de esas dos resistencias, lo cual nos dejaría una resistencia equivalente de 250 ohms. Bien, una vez que tenemos esto, pues entonces vamos a continuar. Esto lo vamos a dejar de este lado y vamos a hacer el análisis correspondiente. Entonces tengo que el alfa, como habíamos dicho, va a ser mi resistencia equivalente, que son los 250, sobre 2 veces el inductor, que sería 2 por 5 henrios, es igual a 25. Este sería mi alfa. Posteriormente, mi W, habíamos dicho que era la raíz de LC, aquí la tengo. Entonces, 1 sobre 5 por 500 micros. Recordemos que micros son 10 a la menos 6 y esto es igual a la raíz de 400. Si realizo la raíz de 400 y lo comparo con el 25, observo que alfa es mayor que W. Por lo tanto, si alfa es mayor que W, entonces estamos teniendo una respuesta sobreamortiguada. Y entonces lo que tenemos que hacer es que en una respuesta sobreamortiguada, vamos a ponerlo de este lado, tendríamos que la f natural, la función natural con respecto del tiempo va a ser igual a 1 por el exponente de S1 de t más A2 del exponente de S2 de t. Entonces ahora necesitamos conocer el S1 y el S2. El S1 y el S2 los conocemos como menos el alfa más menos la raíz de alfa cuadrado menos W0 cuadrada. Y esto es igual, sustituyendo, nos quedan que es menos 25 más menos 25 al cuadrado menos la raíz de 400 al cuadrado. Esto nos da menos 25 más menos 15. Por consiguiente voy a tener que S1 es igual a menos
10 y S2 es igual a menos 40. Si estos valores los sustituimos dentro de nuestra ecuación natural, pues obviamente tendríamos que nuestra función natural con respecto del tiempo va a ser igual a A1 por el exponente de menos 10t más A2 de exponente de menos 40t. Pero vamos a seguir viendo las características. ¿Qué es lo que sucede con este circuito? Este fue nuestro análisis en Thevenin. Pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando hacemos la conmutación. Cuando hacemos la conmutación, esta fuente de corriente va a estar siempre conectada a este circuito. Es decir, tenemos una fuente conectada después de la conmutación. Recordemos que cuando tenemos fuentes conectadas después de la conmutación, entonces tenemos respuestas forzadas. Por consiguiente, si esta es mi respuesta natural, entonces la corriente total de mi circuito va a ser igual a la corriente del inductor forzado más la corriente natural del mismo. Recordemos nuevamente también que cuando tengo un circuito en serie, lo que hago es hacer el análisis con respecto al inductor porque la corriente en todos los componentes es la misma. Si tuviera una conexión en paralelo, entonces haría todo en función del capacitor, debido a que el voltaje del capacitor sería el mismo para todos mis componentes. Esa es una de las características importantes que tenemos que recordar. Bien, entonces si tenemos esto, sustituyendo, entonces tengo que la corriente forzada más la natural, sustituyendo lo que encontramos hace un rato, 10t más el A2 del exponencial de menos 40t. Necesito conocer el forzado. El forzado, recordemos, es siempre con respecto del infinito o en su defecto antes de alguna segunda o tercera conmutación. Recordemos que tenemos que ir conmutación por conmutación. Para ello, si ya tiene mucho tiempo conectado el circuito o el sistema, entonces, ¿qué es lo que pasa con el capacitor? Capacitor abierto. Capacitor abierto. ¿Y qué es lo que pasa con el inductor? Pues el inductor se cierra. Inductor cerrado o en corto. Entonces, si observo acá, pues al abrirse este capacitor y al ponerse en corto, toda la corriente va a estar circulando a través de este inductor, lo cual van a ser 10 amperes, tal cual. Entonces mi corriente IF forzada van a ser de 10 amperes. Y en el caso del capacitor, pues obviamente pues está abriendo, entonces no tengo ninguna corriente que esté circulando, por eso razón la cual, entonces nada más tengo una corriente forzada, que esto es natural que lo encontremos. Estamos haciendo el análisis para corriente. Entonces, sustituyendo estos 10 en mi fórmula completa, nos quedaría que ahora tengo 10 más A1 el exponente menos 10t más A2 el exponente menos 40t. Siguiente paso, encontramos o debemos de encontrar ahora nuestras condiciones iniciales. Las condiciones iniciales es antes de generarse esta conmutación, lo cual indica que tengo este circuito y este circuito de manera independientes. Aquí los volvemos a reescribir. Nuevamente han estado conectados este inductor y este capacitor por mucho tiempo, por lo tanto, este inductor lo que hace es circular toda la corriente por el inductor. Por lo tanto, lo que encuentro es que la corriente inicial en 0 menos, estas son mis condiciones iniciales, no lo olvidemos, es en 0 menos, va a ser igual a 10 amperes, es decir, toda la corriente de la fuente se está yendo por el inductor. Y el voltaje, pues recordemos, el capacitor, si ya tuvo mucho tiempo conectado, pues entonces se va a abrir, lo cual significa que toda la caída de este voltaje va a estar en el capacitor. Pero observemos, la fuente está en polaridad opuesta a la polaridad que tengo de mi capacitor, por lo tanto van a ser menos 1 kilovolt los que aparezcan ahí. Por leyes de conmutación, recordemos, ahorita estamos haciendo el análisis con respecto a la corriente del inductor, entonces IL 0 menos tiene que ser igual a IL 0 y tiene que ser igual a IL 0 más. Esto es igual a evaluar nuestra función inicial en 0,
que sería esta la evaluamos en 0, esto se va a 1, esto va a 1, entonces me quedan 10 más A1 más A2. Y aquí tengo mi primera ecuación. Pero tengo dos incógnitas, entonces necesito plantear la segunda ecuación. La segunda ecuación la vamos a encontrar con la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Y la derivada de la corriente con respecto del tiempo no es otra cosa más que igualarlo al voltaje del inductor sobre el inductor. Y si realizamos la derivada de la corriente, que sería hacer la derivada de esto, la derivada de 10 va a ser 0, la derivada de A1 exponente a la menos 10t va a ser menos 10 A1 exponente de 10t, y la derivada de A2 menos 40t va a ser menos 40A2 e a la menos 40t. Pero como estamos evaluando en 0, las exponentes se van a convertirse en 1 y nos va a quedar únicamente menos 10A1 menos 40A2 igual a BL sobre L. Ahora, lo importante es encontrar entonces el voltaje en ese segundo, en el componente del inductor. Entonces, ¿cómo puedo encontrarlo? Tengo que encontrarlo en el instante de la conmutación. Entonces veo cómo se comporta en el momento de la conmutación. Esto lo vamos a cambiar ahorita. Veo la conmutación, entonces este se cierra. Al momento de cerrarse esta fuente desaparece, ya no la tengo acá. Pero este capacitor se convierte en mi fuente que teníamos en una polaridad más menos con un valor de menos 1 kilovolt. Este inductor en mis condiciones iniciales habíamos encontrado que era de 10 amperes, entonces en el sentido de la corriente entonces tengo 10 amperes. Entonces nuevamente las condiciones iniciales las estoy manteniendo porque estoy haciendo el análisis en el 0 más. Entonces 1 kilovolt, una corriente de 10 amperes, la corriente que ya teníamos y la resistencia que está apareciendo, que ya teníamos acá. Entonces, esta de 50 más esta de 200, bueno, la estamos teniendo de este lado. Lo que quiero encontrar es el voltaje entre las terminales del inductor, es decir, este punto y este punto. Un análisis rápido, podremos plantear las ecuaciones de los nodos de Φ1 y de Φ2. Planteo la ecuación de Φ1, que sería 1 sobre 200, es la única resistencia conectada a este nodo, y esto es igual a una corriente que entra de 10 amperes, una corriente que entra también con un voltaje de menos 1 kilo entre 200, y una corriente de 10 amperes que está saliendo, por eso es negativa. Planteo la ecuación Φ2 me sale que es 1 sobre 50, que es la resistencia única que estamos teniendo conectada ahí, y esto es igual a una corriente de 10 amperes. Este término, 10 menos 10, se van, nos queda un K sobre 200, y tengo 200 del otro lado, pasa multiplicando, y me va a quedar que Φ1 es igual a 1 kilovolt. Y en el otro caso paso multiplicando este 50, entonces me queda Φ2 es igual a 50 por 10, y esto es igual a 500 volts. Por lo tanto, el voltaje en BL pues es la diferencia de potencial, donde tenemos que es el potencial positivo menos el potencial negativo, y tendríamos que BL es igual a menos 1 kilovolts menos 500 volts, y esto es igual a 1500 volts. Una vez que tengo esto, pues encontramos entonces la segunda ecuación. La segunda ecuación la tomamos acá y sustituimos. Por lo tanto nos queda menos 10A menos 40A2, perdón, menos 10A1 menos 40A2. Esto es igual a los 1500 entre 5, negativo. Recuerden que tenemos un negativo. Y la segunda ecuación la tenemos en la parte de arriba, que ya la habíamos observado, que tendríamos 10 igual a 10 más A1 más A2. Si este 10 lo paso del otro lado, me va a quedar negativo. 10 menos 10 igual a A1, A2. Por eso tengo A1 más A2 igual a 0. De tal suerte que entonces ahora ya tengo que mis dos ecuaciones las puedo resolver y encuentro que A1 vale menos 10 y A2 vale 10. Si ya tengo eso, entonces ahora sustituimos en mi ecuación completa, que sería esta.
y tenemos que IL de t va a ser 10 a 1 menos 10 del exponencial de menos 10t más la segunda, que sería A2 por el exponencial de menos 40t. Y este sería la ecuación que responde a todo el tiempo en la conexión RLC.